Gracias, Carolina. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo solo voy a tomarme un par de minutos para saludarlos, para decirles que el Centro Sismológico es el organismo oficial encargado del monitoreo sísmico a nivel nacional, que para el Centro Sismológico es muy importante el tema de la educación en geociencias y especialmente en el tema sísmico, que sabemos que en nuestro país es muy importante. Y por lo mismo el centro siempre ha tratado de entregar información educativa sobre esto a todo público, así que los dejo súper invitados a visitar nuestra página web, que es ccn.chile.cl. Desde ahí nos pueden enviar correos electrónicos si es que tienen dudas, si es que quieren saber algo, y también si es que quieren ver la posibilidad de visitas. La verdad es que el CCN acostumbraba desde hace muchos años a recibir visitas de grupos escolares, bueno, tanto escolares como universitarios y otros tipos de grupos. Las hacíamos presencialmente, donde podían visitar y ver la sala donde se realiza el monitoreo sísmico, pero a raíz de la pandemia, estas visitas presenciales por el momento están suspendidas, pero existe la posibilidad de hacerlo de forma virtual. Así que si es que están interesados, los dejo invitados a contactarnos al correo contacto@ccn.chile.cl y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Ahí tenemos harto material que puede ser de su interés y que entiendo también acá le van a hacer llegar algunas cosas. Así que bueno, los saludo y espero que disfruten el taller. Gracias Catalina. Paz, los dejo contigo. Ya, gracias Carolina. Bueno, yo soy la jefa de proyectos de Aprende Resiliencia. Para contextualizar un poquito, les voy a compartir una presentación cortita antes de dar paso a María Constanza. Bueno, este taller está en el marco, ¿cierto?, de lo que es la plataforma Aprende Resiliencia, que es una plataforma que está hace pocos meses en la web y tiene como objetivo, ¿cierto?, ayudar a la labor docente en cuanto a lo que es la resiliencia ante desastres socionaturales. Entonces, el propósito de esta sesión va a ser principalmente presentarles la plataforma a todos los docentes, ¿cierto?, que no conozcan esta página web. Luego María Constanza, ¿cierto?, va a exponer sobre cómo enseñar sobre terremotos en cuanto a lo que son los objetivos curriculares en el sistema escolar del país, tanto en educación básica como en educación media, ¿cierto? Y luego una ronda de preguntas que van a estar dirigidas a María Constanza para... vamos a dar 30 minutos aprox para todas las consultas que tenga. Entonces, como les comentaba, Aprende Resiliencia es un apoyo a la comunidad docente. Es una plataforma que en agosto recién pasado salió a la web y tiene como objetivo, ¿cierto? Bueno, primero es una plataforma educativa de acceso libre y gratuito que ha sido creada por el Instituto para la Resiliencia ante Desastres, que se abrevia ITREM. ITREM es un instituto tecnológico público mandatado por el Estado de Chile, ¿cierto? Y financiado por Corfo, que tiene como principal objetivo impulsar bienes públicos en cuanto a lo que es la investigación, el desarrollo, la innovación, el emprendimiento en el ámbito de la resiliencia ante desastres. Entonces, en este contexto, nace Aprende Resiliencia con el objetivo de promover y apoyar la expansión del conocimiento y la cultura sobre desastres y resiliencia en el sistema escolar del país. Aprende Resiliencia tiene harto material educativo para que los profesores lo utilicen. Acá en el costado derecho, ¿cierto?, podemos ver lo que es la página web. Y lo bueno de esta plataforma es que todos los contenidos se han creado en base al currículo nacional y apunta a diferentes asignaturas. Por ejemplo, ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, artes. Y la idea es más adelante, ¿cierto?, incorporar nuevas asignaturas para también tocar todo este tema de la resiliencia. Hasta el momento tenemos más de 100 recursos educativos que se dividen en guías de trabajo, que vendrían siendo las cápsulas, actividades extracurriculares que los profesores pueden hacer fuera del aula de clases, documentos también para descargar, archivos multimedia, vínculos de interés, biblioteca y un glosario
relacionado, ¿cierto?, con lo que es la resiliencia y los desastres. El enfoque: incentivar en la comunidad escolar el conocimiento sobre desastres derivados de eventos naturales extremos, tales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, y lo que estamos sufriendo ahora, que son la mega sequía y el cambio climático. Nuestro objetivo entonces es estar en ayuda para todos los profesores del país a través de la creación de material educativo, a través también de talleres de capacitación, que esta instancia, ¿cierto?, es uno de ellos, invitando a María Constanza y al Centro Sismológico, ¿cierto?, para que nos cuenten un poco cómo enseñar sobre terremotos en el aula y a la vez también obtener retroalimentación docente de parte de ustedes. Entonces vamos a dar paso a María Constanza, una breve presentación sobre ella, ¿cierto? Ella es licenciada en Geofísica y magíster también de la Universidad de Chile. Ella trabaja en el Centro Sismológico Nacional como encargada de la parte de análisis. Ella también es docente de la Escuela de Verano también de la Universidad de Chile. Y en redes sociales, en Instagram específicamente, ella es conocida como Señorita Réplica, ya que tiene su página de divulgación donde comenta diferentes tips y diferentes temas, todos relacionados sobre terremotos, ¿ya? Entonces, para que luego después van a dejar también su red social para que quien la quiera seguir y estén al tanto de todo lo que ella va a publicar. Así que ahora le doy pase a María Constanza para que comience su presentación. Súper, muchas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ya, se ve bien, ¿cierto? Solo comentarles que si tienen preguntas, yo igual tengo dos pantallas. De hecho, acá está la presentación y no puedo ir viéndolas más o menos y vamos a dar una ronda de preguntas para el final, pero si encuentro que es pertinente como meterlo entre medio, la voy a hacer. Así que si las quieren dejar por el chat, háganlo nomás. Ya, bueno, este taller virtual que, como les explicaron todas, vamos a hablar de cómo enseñar terremotos. En particular, lo que supimos es que habían varios inscritos de otros países. Yo obviamente lo estoy enfocando a Chile, o sea, igual tiembla en otros países por los mismos motivos que en Chile, se puede hacer los nexos, pero obviamente voy a dar ejemplos chilenos, voy a hablar del currículum chileno y todo de Chile, así que espero que de todas formas, si es que alguien más de Chile les sirva igual. ¿Ya? Entonces, sin nada más que agregar, empecemos nomás. Primero que todo, lo que les quiero contar es qué es lo que dice el Mineduc con respecto a los terremotos. Esta es una cuestión que buscamos entre varias personas, como más o menos de dónde podíamos aterrizar el concepto de terremoto en las distintas partes de los contenidos curriculares en todo lo que propone la base del contenido curricular. Entonces, todo lo que es terremoto se menciona vagamente un poco en séptimo básico. Voy a poner el puntero. En séptimo básico, en primero medio ya es contenido totalmente de ondas sísmicas y cosas así, y tercero y cuarto hay un poco un dejo más o menos ahí. Entonces, en séptimo básico, por un lado, tenemos que dice, si no me equivoco es en ciencias naturales, dice que hay que explicar el modelo de las tectónicas de placas, qué implica eso, volcanes, sismos, etcétera, y los tipos de placas que hay, qué sé yo. Todo eso lo vamos a ver ahora. En primero medio yo creo que hay veces que me han preguntado así como, hoy Chile sabe poco de terremotos. Yo encuentro que el contenido curricular, como está planteado, está muy bien. El problema es que no siempre este contenido curricular, por ejemplo, hay algunos profesores que me han mencionado que no se ve donde ellos se formaron para ser profesores, no hay nada como relacionado a eso, entonces poca base de sismología existe en algunos casos. Entonces, lo que dice primero medio es describir el origen y la propagación de un sismo mediante varias cosas: epicentro, hipocentro, los tipos de ondas, cómo se registran, las escalas sísmicas, las consecuencias, en particular los tsunamis, y la estructura interna de la Tierra. Y por último, en cuarto medio, tercero y cuarto medio, está este curso que no me puedo recordar el nombre bien, pero que habla de lo más de los riesgos, de qué tipo de riesgo, el origen de los riesgos naturales, humanos, y ciencias de la ciudadanía. Muchas gracias, Sebastián. Y
En particular menciona los sismos, los tsunamis también, y cómo podemos prevenir, mitigar y adaptarnos a eso. Entonces, sin nada más que agregar, voy a hacerles una repasada por prácticamente todas las cosas que mencioné ahí. Les voy a agregar un par de cositas más que yo encuentro que son interesantes de aprender a la hora de estudiar terremotos, y sigamos. Entonces, sabemos que tiembla, ¿cierto? Pero ¿por qué? Cuando tenemos la Tierra, o sea, el globo, el planeta Tierra, lo podemos dividir en capas, como si fuera un huevito, ya, en distintas placas que se llaman las placas tectónicas. Esto viene de toda la teoría de placas tectónicas, no voy a andar tanto en ella, pero les puedo dar, por ejemplo, un dato curioso que lo encuentro muy genial, que es que las placas, al menos acá donde nosotros estamos parados, son placas convergentes que se genera la subducción. Yo siempre hago este gesto con la mano, estoy haciendo así cuando hago charlas, pero en la subducción las placas se mueven, ¿cierto? El movimiento, al menos de esta parte de acá, del planeta, es más o menos algo así como 6 centímetros por segundo. O sea, por segundo, por año, disculpen. 6 centímetros por año. Que es el movimiento, es lo mismo más o menos a lo que nos crecen las uñas. Como para que o sea, si uno se deja crecer toda un año una uña, le va a quedar una uña de más o menos unos 6 centímetros, y eso es más o menos lo que se mueve la placa, para que se den cuenta de lo lento que es el movimiento y que se necesitan tiempos mucho más largos, escalas geológicas, para que ocurran cosas como es, por ejemplo, la formación de montañas o cosas así. Ya, entonces, tenemos la Tierra dividida en placas tectónicas en distintas partes del mundo. Hay distintas placas, están las placas convergentes, las placas divergentes y las placas transformantes. Las placas convergentes, una debajo de la otra, como en el caso de nosotros, la placa de Nazca, la placa sudamericana. Hay placas transformantes, que son las que se mueven una a lo largo de la otra, ninguna se mete debajo ni se separa, sino que se mueven a lo largo de ellas. Y el ejemplo más clásico es esto que pasa en California, y por eso la película que es del terremoto más grande, donde sale la roca y es una catástrofe, el tsunami no tiene mucho sentido, porque el movimiento es así, y para que haya tsunami los movimientos tienen que ser más verticales. Bueno, es una película de Hollywood, en realidad. Y bueno, y existen las placas divergentes, que son las que se separan aquí, como este ejemplo de aquí que nos separa de la placa africana, es el más... el que más vemos. Y si lo vemos coincidir estas placas, también podemos ver que cada puntito es un sismo, también aquí cada triangulito es un volcán. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que existe, o sea, coincide porque en los bordes de placas es donde más actividad de este tipo hay, de actividad tectónica, o sea, actividad sísmica y actividad volcánica. Nosotros en particular estamos metidos en esto que se llama subducción. Tenemos la corteza oceánica metiéndose debajo de la corteza continental, la placa de Nazca y la placa sudamericana, y llegados a un cierto punto, que es aquí, se tienen que cumplir ciertas condiciones de presión y temperatura para que haya fusión y haya alzamiento de material y haya volcanismo. Ya, otra cosa interesante que me recuerden para un ratito más es la fosa, que es el punto donde justo empiezan a unirse ambas placas, que esto se los voy a mencionar más adelante, tiene que ver como por dónde delimitamos algunos sí. Hay otra cosa como chora que me encuentro que pasa, que es que no en todas partes hay volcanes. Como les dije, tiene que cumplirse ciertas condiciones de presión y de temperatura para que haya fusión parcial y con eso se alce material. Y hay algunos lados en el norte de Chile, más o menos como por la zona de Coquimbo, un poco más al norte, entre debería ser bueno, ya, por ahí, por Coquimbo y en Perú, en donde no hay volcanismo. ¿Y eso por qué? Porque hay una cuestión que se llama flat slab en inglés, o subducción plana, que es que en vez de una subducción totalmente así como derecha hacia abajo, como que se va aplanando, y eso hace que donde debería generarse las condiciones de presión y de temperatura necesarias, no lo hacen porque no llega tan abajo, entonces no hay tanta presión, no hay tanta temperatura elevada, entonces no hay fusión parcial y no se generan volcanismos, y tenemos que no hay volcanes en todas partes de Chile. Y por eso mismo hay mucha gente que en Coquimbo tiene hay como un mito urbano
que dice como que tiembla harto allá porque hay un monte submarino. En realidad, montes submarinos en Chile hay muy poco y están como más hacia el sur, donde o en la Antártica, pero acá es una mentira. No hay un volcán submarino en realidad lo que dice. Ya. El segundo tema importante que me gusta mencionar bien al principio es el tamaño de los terremotos, la magnitud y la intensidad. ¿Por qué? Porque hay harta confusión al respecto, sobre todo gracias como a la tele. Como que un poco que mezclan todas las dos cosas y nos dicen así como, oh, fue de magnitud 5 el sismo, después dicen, no, acá se sintió más bajo, fue como un 4, y ese concepto ya empieza como a chocar. ¿Ya? Por un lado tenemos la magnitud tiene relación con la cantidad de energía que se liberó en forma de ondas de un terremoto. No tiene que ver como cómo lo sentí yo. Si yo lo sentí despacito, por mucho que haya liberado mucha energía, puede deberse a otros factores, pero el sismo sí siguió habiendo liberado la misma energía que libera. Entonces, solamente tiene relación con la energía que liberó y no como lo percibimos nosotros. ¿Ya? En Chile, al menos el Centro Sismológico, las que más utiliza, igual utiliza un par más, pero las que más utiliza son la magnitud de momento y la magnitud local. La magnitud local también le dice la de Richter, es como la modificada de Richter, pero como que por ahí está. ¿Ya? Podría andar mucho más en esto, pero no era el tiempo, no. Pero les cuento que la magnitud de momento es la que se usa para los sismos grandes. Onda, todos estos sismos que están acá, que son los terremotos más grandes de Chile del último tiempo, todos están medidos en magnitud de momento. Y los sismos chiquititos es mucho más fácil y rápido medirlos con magnitud local. El problema de la magnitud local es que una escala que satura. Entonces, si un sismo fue de magnitud 9.5, la magnitud local te va a decir que fue 8.3, entonces como que no es real ese valor, y por eso no se ocupa en los sismos grandes. Y bueno, aquí tenemos grandes ejemplos de Chile, el terremoto más grande del mundo, todo eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos la magnitud ahí, la dejamos ahí. Y por otro lado tenemos la intensidad. La intensidad corresponde a una descripción cualitativa. También puede no ser tan cualitativa, puede medirse por instrumentos, pero ya, es una descripción cualitativa de los efectos producidos por un sismo. Puede ser en personas, animales, estructuras, en lugares, etc. Entonces depende de muchos factores, como por ejemplo, qué tan cerca yo estoy del sismo, y en ese mismo sentido la profundidad del sismo también es un factor, porque también implica cercanía o lejanía, en qué tipo de suelo estoy, si la casa es una buena construcción o una mala construcción, incluso características personales, gente que siente más fuerte los sismos simplemente porque tienen más miedo. Entonces van a decirte una intensidad más grande a la que quizás yo sentí o otra persona sintió. Entonces aquí, si ven estos monitos, cada uno representa una intensidad distinta que se sintió, ya esto es una catástrofe total, absoluta. Y en Chile lo que utilizamos más es la escala de Mercalli modificada. Y aquí les puse algunos ejemplos, que por ejemplo el grado 1 dice que no se siente, ya el 12 es catástrofe, saltan daño casi total, etc. Del 5 en adelante, si no me equivoco, es que se empiezan a quebrar los vidrios, cosas así. Entonces son una serie de características cualitativas como que describen un sismo. Y se diferencian por todas esas cosas que dicen ahí. Entonces, en resumen, la magnitud es única, es objetiva, y por último, la intensidad es subjetiva y varía según la localidad en que estamos, según un montón de otras cosas. Que sea subjetiva la intensidad no significa que sea un mal valor y que lo utilicemos menos en ningún caso. Igual aporta mucha información, por ejemplo, a la hora de estimar, de cuantificar los daños. Es mucho más rápido preguntarle a la gente cómo lo sintió a andar calculando las magnitudes. Entonces, preliminarmente tenemos mucho más rápido la información de una intensidad que la de la magnitud, que se tiene un par de minutos después, pero sirve mucho a la hora de la emergencia misma. Para también se utiliza, si te dicen que la intensidad sobre 7 en la escala de Mercalli modificada, eso sirve para las evacuaciones de tsunami, ¿ya? Como que con eso rápidamente los organismos encargados, que vendría a ser el CHOA y ONEMI, te dicen que si es más de 7 en ciertos lugares, se tiene que evacuar. Y no tienen que estar esperando a la información sismológica del evento, sino que se estima mucho más rápido simplemente sabiendo cómo se sintió.
Google también te pregunta si sentís el sismo. Sí, porque también tiene sus propias medidas de intensidad y el Servicio Geológico estadounidense también tiene un lugar donde uno puede interactivamente poner como si uno un sismo. Ya, otro tema. Vamos a ir saltando de tema en tema. Ya, las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son 4, las ondas P, S, Log y Rayleigh, que son las superficiales. Yo no voy a mencionar mucho las superficiales porque las encuentro porque en realidad encuentro mucho más interesante lo que podemos saber de estas dos y más aplicable en este caso. Entonces, cuando yo veo un sismo, más que ver el movimiento, lo que veo es esto en mi diario vivir. Y esto parece un electrocardiograma, lo que quieran, pero ya esto para mí es un sismo. Tiene varias cosas. Cuando uno siente un sismo, imagínense ustedes, pónganse así, mentalícense que están descansando en estos momentos echados en su cama viendo tele, están tranquilitos, estamos viendo tele, echados, y de repente empieza un movimiento lento. Y después viene una segunda sacudida. Esas son las ondas P y S. La P es la primaria y la S es la secundaria. No es difícil el nombre en realidad, como que a prueba de, de todo. Entonces, P de primera, S de segunda. Las primarias son mucho más lentitas y eso es lo que vemos aquí, o sea, más lentitas, más despacito. Son las más rápidas, de hecho lo dije al revés. Son las que ocurren primero, pero son más despacio el movimiento, y no siempre las percibimos. En cambio, las S sí las percibimos mucho más, pero vienen después de la P, porque son más lentas. Entonces, las ondas P tienen un movimiento que es... ya, pero el movimiento de la onda va en el mismo sentido que la propagación. ¿Ya? Eso hace que sean más eficientes y por eso mismo llegan primero, pero también eso hace que su amplitud no sea tan grande. Lógico, muchas gracias. Lo siento, ando muy perdida en el mundo. Necesito una ayuda de memoria. Ya, pero el punto es que el movimiento es mucho más eficiente, entonces llegan primera, pero a la vez el movimiento no hace que se amplifique mucho, entonces no son tan grandes, son más pequeñitas. En cambio, las ondas S, el movimiento es perpendicular a la dirección de propagación, entonces van haciendo así mientras avanzan, eso hace que sean un poco más lentitas, y por eso mismo llegan segunda. Por el tipo de movimiento también es que las ondas S no se pueden propagar en el agua, en cambio las ondas P sí. Y eso lo vamos a ver 2 segundos después, porque tiene una aplicación. Ya, y ya, bacán, sabemos las ondas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Tiene distintas aplicaciones. Por ejemplo, esto de acá, que es un secreto. ¿Ya? Ustedes vinieron exclusivamente a esta charla, espero que no se lo digan a nadie, pero no, mentira. Pero esto es muy entretenido, lo encuentro genial, que sirve para adivinar dónde fue un sismo. Y conozco gente que de verdad le ha funcionado, y lo encuentro genial. Yo nunca lo podía hacer como con un terremoto grande, porque lo supe después, pero conozco gente que lo usó para el terremoto del Maule y le funcionó. ¿Qué significa? Ustedes mentalícense. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Gracias. Ya, volvamos a mentalizarnos. Estamos en la tele, o sea, en la cama, viendo tele, y sentimos primero la onda. En vez de empezar a gritarle a las otras personas, así, está temblando, no sé qué, pónganse a contar. Cuenten los segundos. 1, 2, 3, hasta que empiece el segundo movimiento, que es de la onda esa. Entonces estamos 1, 2, 3, 4 y empieza a moverse más fuerte. Ya, fueron 4 segundos. Se lo multiplican por 8 y con eso van a tener la distancia a la que fue el terremoto. Ya, en kilómetros. Es una aproximación, obviamente está súper aproximado, pero en verdad funciona así a grandes rasgos. Entonces, si fueron 10 segundos, lo multiplican por 8, fue a 80 kilómetros y 80 kilómetros de acá. ¿Qué puede ser que esté a 80 kilómetros? Yo estoy en Santiago, que hay a 80 kilómetros de Santiago. ¿En qué dirección fue? Eso también es otra cosa importante. Entonces, las ondas sísmicas se usan para eso, para localizar terreno. Es lo mismo que les digo ahora, pero obviamente con modelos de velocidades mucho más definidos. No es una multiplicación por 8 así nomás, sino que hay modelos de velocidades de la Tierra, que sí, nosotros tenemos que
la velocidad es la distancia partiendo el tiempo, entonces podemos despejar, ¿cierto? No es tan difícil, son todos aquí profesores, podemos despejar la velocidad, o sea, la distancia y tener la velocidad por tiempo. Entonces, nosotros podemos ver dónde llegó la onda P y podemos ver dónde llegó la onda S. Y tenemos acá la onda P y la onda S, una diferencia de tiempo. Esa diferencia de tiempo nos va a servir para encontrar la distancia. Tenemos el tiempo, conocemos la velocidad de las ondas en las rocas, y con eso vamos a poder obtener una distancia. ¿Ya? Entonces nosotros estamos, por ejemplo, nosotros fuimos a una estación sísmica, y si hiciéramos esa multiplicación por 8, ya fue a 10 segundos por 8, 80 kilómetros. ¿Qué pasa si otra persona que está más lejos del sismo, o otra estación sísmica, como quieran, multiplica por 8, pero fueron, no sé, 20 segundos, 30 segundos? Obviamente todos vamos a tener una información distinta, porque las ondas P y S, como tienen velocidades distintas, van llegando cada vez más distanciadas a medida que uno se aleja de ellas. Entonces, esto se llama triangulación al final, y esto es lo que hacen los algoritmos que nosotros utilizamos para localizar. Obvio que no es una multiplicación ni así de simple, las velocidades son mucho más complejas, y además esto pónganle en el 3D también para como obtener la profundidad y todo el show, pero esta es como la idea detrás de la localización. Entonces, conociendo los distintos tiempos a los que llegó en distintas estaciones sísmicas, vamos a conocer las distintas distancias a las que está el sismo, y todas van a coincidir en algún. Por eso, acuérdense de multiplicar por 8 y que hay, no sé, a 80 kilómetros, que hay a 100 kilómetros de acá, que hay a 500 kilómetros de acá, quizás sea para, no sé, para Coquimbo, quizás sea para Concepción. Ya, y otra cosa importante, bueno, como les decía, si lo ponen en 3D van a obtener también la profundidad. Con eso pueden obtener el epicentro o el hipocentro. El hipocentro es sumándole la profundidad. El hipocentro es el punto en donde partió el sismo, ya es un punto. Eso no significa que los sismos sean un punto, y por eso mismo hay mucha gente que me pelea caleta cuando yo digo, no sé, por el terremoto de Valdivia, y en realidad el hipocentro fue en otro lado, no fue en Valdivia. El terremoto no es un punto, el terremoto ocurrió en una gran extensa área de kilómetros de las placas, sobre todo los terremotos grandes. Y esa gran extensa área se llama área de ruptura, superficie de ruptura, que es todo lo que se movió de las placas en el momento del sismo. Entonces aquí les pongo a método de comparación. Más antes, dice que sería interesante dónde sale el factor 8. Viene de los modelos, o sea, de saber cuánto es la velocidad de la onda P y S, y hacen muchas simplificaciones, y los profes lo dicen sí a la rápida. En realidad no es que lo haya calculado yo, pero es una gran aproximación. Ya dice. Bueno, como les decía, las áreas de ruptura no son necesariamente un punto. Pueden ser un punto, por ejemplo, en este caso que es el terremoto de Quillón, que no creo que se acuerden de él porque la gente lo olvidó, pero fue más o menos para Navidad el 2016, hubo un terremoto ahí cerca de Quillón, en Chiloé. Fue 7.6, y ese ya sí puede verse como un punto, pero si uno ve en el mapa lejos, pero si uno se acerca, obvio que fueron varios kilómetros de área, pero si uno se remonta a otro tipo de sismos como el del Maule del 2010 o el de 1960, que es 9,5, las áreas de ruptura en realidad son muy diferentes y son muy grandes, ¿no? Por mucho que el epicentro haya sido aquí o aquí, en realidad la masa que se movió es mucho más importante, que vendría a ser todo esto, son como 500 kilómetros, y son como 1000 más o menos de largo de esta superficie. Bueno, ya. Entonces, eso. Otra de las aplicaciones que tienen saber las ondas sísmicas es, por ejemplo, esto de acá, y esto también sirve para darle un poco de perspectiva de género a todo lo que es la ciencia. Me gusta mucho dar el ejemplo de ella porque es una científica, una sismóloga, que ella, Inge Lehmann, descubrió el núcleo interno de la Tierra, que es el núcleo sólido. Ya cuando uno tiene la Tierra está el núcleo, que se divide en dos, después viene el manto y después tiene la corteza. El núcleo interno, ¿cómo lo descubrieron?
obviamente no hicieron un hoyo porque es imposible hacer un hoyo mucho más abajo de la corteza, no se han hecho hoyos tan grandes, sino que se hizo con métodos indirectos que son, por ejemplo, el análisis de las ondas sísmicas. Y como les conté antes, las ondas S no viajan por medios líquidos, en cambio las ondas P sí. Y cada vez que cambian de medio, se refractan o se reflejan, entonces nosotros podemos ir viendo ese tipo de cambios en los movimientos cuando uno analiza los sismómetros, por ejemplo, al otro lado de donde ocurrió el terremoto en el planeta. Cuando hay terremotos lo suficientemente grandes, se sientan en todo el globo, en todas las estaciones sísmicas del planeta, o prácticamente todas. Entonces ella, viendo eso, vio que, por ejemplo, habían ciertos tipos de refracciones y todos esos cambios se pueden ver en los análisis de los sismogramas. Y pasa que, por ejemplo, en el núcleo sólido pasan cosas, pero como que no se explicarían si es que no hubiese otro medio. Si fuera puramente un único núcleo líquido, no se explicarían los tipos de reflexiones y refracciones que llegaron al otro lado. Ya, esto, otro tema, cambiando totalmente de tema nuevamente, abruptamente. Voy a hablarles de los tipos de terremotos. Para esto también tenemos un video en el Centro Sismológico, que se los voy a dejar al final de la presentación, que lo encuentro muy bueno. Este no es contenido propiamente tal del Minedu, que es el primer contenido que no existe realmente en el Minedu, pero a mí me gusta mucho mencionarlo porque en realidad eso te ayuda mucho más a entender qué es lo que sentimos y cuándo lo sentimos y por qué lo sentimos. ¿Ya? Muchas veces, por ejemplo, anoche hubo un sismo muy chiquitito acá en Santiago, en Farellones. Yo obvio no lo sentí porque no siento nada, pero típico que ocurre en Farellones, y eso son sismos que ocurren a alta profundidad debajo de Santiago, entonces la gente dice, hoy se sintió mucho más fuerte, o se sintió mucho más débil, porque tienen una percepción distinta a un sismo, por ejemplo, que fue en la costa. Entonces, tiene mucho que ver también con la magnitud, la intensidad, tenemos como todos los conceptos mezclados, y también no entendemos de dónde vienen los sismos que nos sorprenden de repente ahí mirando tele, viendo net. Entonces, los sismos a los que más estamos acostumbrados son los sismos interplacas, o sea, entre placas, ¿ya? Escúchenme bien porque el otro también empieza muy parecido, entonces suena muy parecido y yo siempre los confundo, pero este es entre placas y obviamente es lo que ocurre entre las placas, ¿ya? Se genera por las rugosidades de las placas que no alcanzan a seguir avanzando continuamente como siempre, y esas rugosidades generan acoplamiento y no se traban, qué sé yo, y hasta que se libera toda la energía y se genera un sismo. Si ese sismo se genera más hacia la costa, puede no generarse hacia la costa, puede ser perfectamente acá, y acá levanta aire, pero si se genera más hacia la costa, las probabilidades de tsunami existen, sobre todo si ya son de magnitudes grandes, sobre magnitud 8 más o menos, ya empieza a ser considerable la probabilidad de que haya un tsunami. ¿Y eso por qué? Porque el tsunami lo que necesita es un movimiento vertical, un alzamiento o hundimiento de lo que está debajo del agua, de la corteza. Y eso es lo que genera que después existan estas olas y qué sé yo. ¿Ya? Este es otro tipo de sismos que son muy dañinos y no son tan recurrentes, pero a la vez, o sea, de magnitudes grandes, pero igual les voy a tirar un ejemplo al final para que vean que en realidad son dañinos. Ya, son los intraplaca, por eso les decía que son muy parecidos a los otros, son intraplaca. Los sismos intraplaca ocurren dentro de la placa de Nazca, en este caso, y ocurren por fracturamiento. A mí me gusta entenderlo así, es más fácil entenderlo así, pero en realidad es mucho más complejo lo que pasa detrás. Pero para simplificar un poco el asunto, imagínense que por este tipo de sismos, la placa acá está trabada, ¿cierto? Pero por acá igual quiere avanzar. Entonces aquí se generan distintos fracturamientos y se rompe la placa más adelante porque por acá está avanzando, pero por acá está más trabado. Ya, otro tipo de sismos son los outerrise, que también le dicen costa afuera en español, que los entiendo de la misma manera de esto. Por acá está atrapado, por acá se rompe y por acá también quiere avanzar, entonces se generan distintas fallas locales que generan sismos que están costa afuera. Ya. ¿Cómo diferenciamos estos de estos? Estos ocurren
el lado de acá de la fosa. En cambio, los outer rise ocurren al lado de allá de la fosa porque están ocurriendo dentro de la placa de Nazca, pero hacia la costa. Estos, los outer rise, los costas afuera, no son tan sentidos por nosotros casi nunca, a no ser que sean muy grandes. ¿Por qué? Porque están lejos. Nosotros podemos encontrarnos por acá en la costa o más hacia el interior, pero estos están lejos, y a no ser que sean bien grandes, considerables, no lo sentimos. No sé, que yo sepa, no ha habido tsunami producto de estos, pero de todas formas existe el riesgo de que pudiese producirse un tsunami producto de este tipo de sismos, porque también puede producir movimientos verticales. Pero no se ha sabido uno, ¿por qué? Porque no son tan grandes, entonces de momento no tenemos historia suficiente para saber si, historia sísmica suficiente para saber si fueron de este tipo o no. Y por último, los corticales. Si les suenan las fallas de San Ramón, este es uno de los buenos ejemplos de eso. Son sismos que se producen por distintos esfuerzos, pero ya a nivel más cercano de nosotros. Por ejemplo, en la cordillera pueden haber fallas, cosas de ese estilo que generen sismos y que sean corticales, ocurren dentro de la placa sudamericana, ya no de la placa de Nazca. Y estos son peligrosos en el sentido de que están muy cerca nuestro, ¿ya? Si este fuera un sismo de la falla de San Ramón, Santiago estaría aquí, entonces en realidad está muy cerca, la profundidad, no ocurren a grandes profundidades, de a grandes distancias, entonces se sienten más. Bueno, ese es el resumen por si, por si quieren saberlo todo. Pero eso, tenemos distintos tipos de sismos y eso significa que tenemos distintos tipos de riesgo a los que estamos enfrentados. Y en esa misma línea les quería comentar un poco de esto de la comprensión de cómo se configura el riesgo, ¿ya? Muy a grandes rasgos, que esto ya vendría a ser como lo de ciencias para la ciudadanía, un poco para entender si los desastres son naturales o no, qué sé yo. Es algo que está muy como de moda hoy en día decir como los desastres no son naturales. ¿Pero por qué? Porque siempre existe un factor, o sea, no siempre, muchas veces va a existir un factor humano que configure los desastres, ¿ya? Por mucho de que hayan terremotos, ¿qué podemos hacer para que el terremoto que ocurra no termine siendo un desastre? Y ese es el factor humano que necesitamos para disminuir el riesgo. Entonces, tenemos esta ecuación que casi siempre cambia de autor a autor, lo he visto de distintas formas, ¿ya? Pero tenemos que el riesgo de que un desastre sea desastre o no sea desastre, o sea, el riesgo de que se generen o no se generen daños, de que haya injurias, es la probabilidad, entonces el riesgo es la probabilidad de que las amenazas, ¿qué es una amenaza? Amenaza es, por ejemplo, un terremoto, puede ser un tsunami, puede ser un volcán, puede ser las lluvias que producen aluviones, que sí. La vulnerabilidad, por otro lado, es el factor humano, la debilidad, el factor como más humano que permite que una amenaza actúe como, o sea, en contra de nosotros, nos produzca distintos tipos de daños, ¿ya? Y por último, la exposición. ¿Qué pasa si, les voy a dar mejor un ejemplo. Un terremoto, un tsunami, un terremoto o un tsunami juntos pueden ser la amenaza. Nosotros tenemos una casa en la costa y probablemente nuestras vulnerabilidades van en el sentido de que quizás no tenemos la educación suficiente, no sabemos evacuar, nuestras casas no están tan bien construidas frente a los terremotos, esas son nuestras vulnerabilidades. Entonces, eso va a hacer que el terremoto o que el tsunami nos afecte mucho más. La exposición es que, por ejemplo, estemos ahí expuestos, o sea, si el terremoto fue en Japón, por mucho de que nosotros seamos vulnerables y que exista una amenaza, no estamos expuestas a ninguna de esas cosas, entonces también tiene que ver con cómo sentimos el riesgo. Y así se configura todo esto. Entonces, por eso se dice que los terremotos no son naturales, porque tienen una componente que es humana, que tiene que ver con la vulnerabilidad y la exposición. Acá les puse un ejemplito, este es más de cambio climático, pero habla de lo mismo, de cómo el riesgo, ya tenemos los peligros o amenazas, se le dice de las dos formas, que son más, o sea, son incontrolables, son más naturales,
incontrolables por el humano, pero tenemos la parte humana, que es la vulnerabilidad de la exposición. Y eso está dado por distintos procesos socioeconómicos, y eso configura como todo lo que vamos a sentir nosotros. Esto habla del cambio climático, entonces también está relacionado con que las partes sociales también configuran la parte no social, la parte natural, que es que nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo, del planeta, pero de todas formas, así se configura todo. Y bueno, en Chile, ya un poco más finalizando esto, igual no finalizando, me faltan varias cosas, pero terminando un poco con la parte de contenido propiamente tal y dándoles un poco más de ejemplo, me gusta mucho decir, por ejemplo, esto de acá. Cuando dicen así como, hoy se viene un sismo, no sé qué, obvio que se viene un sismo siempre, porque en Chile tiembla mucho, ¿ya? Más o menos son unos 20 sismos diarios. Si yo les doy un ejemplo, este es ¿cómo se llama? La sismicidad del mes pasado, de febrero, no lo tengo la de marzo porque termina marzo mañana, entonces no tenemos el mapa listo. Pero esta es la sismicidad de febrero. Si ven, en realidad hay un montón de sismos. Si yo les digo más o menos que fueron 20 sismos diarios, entonces en un mes deberíamos tener unos 600 sismos, ¿cierto? En febrero, que tiene 28 días, fueron 570, lo que nos da de promedio 20,4, en realidad casi siempre se cumple este promedio, a no ser de que haya un sismo más grande que pasen cosas, pero esta es como nuestra sismicidad base de lo que registra el centro sismológico. Ahora, hay probablemente hay muchos más sismos, pero esto es lo que reporta el centro sismológico, y porque la cantidad de sismos también tiene que ver con la cantidad de estaciones que tenemos, ¿ya? Nosotros, el centro sismológico reporta de sismos de magnitud 5 en adelante, y hay suficiente cobertura como para ver todo, yo diría todos los 3 de magnitud 3 en adelante en cualquier parte del país. Pero no en todas las partes del país podemos ver, por ejemplo, los sismos de magnitud 1,8. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son varias estaciones, y no siempre hay cobertura suficiente para ver sismos tan chiquititos. Y lo que pasa con esto es que los sismos son como gritar, ¿ya? Si uno grita súper fuerte, obvio que la gente de lejos te va a escuchar, pero si uno habla bajito, las personas que están muy cerca de uno no van a escuchar, y no la gente que esté muy lejos. Entonces, los sismos chiquititos es como hablar despacito. Muy pocas estaciones la van a sentir, y son las estaciones que van a estar más cerca, y gritar es un sismo de magnitud, no sé, de 5 para arriba, ya cualquier parte de Chile se puede ver un sismo así. Entonces, entre más estaciones sismológicas tenemos, más sismos vamos a ser capaces de registrar. Por eso mismo. Otro ejemplo más interesante es como la sismicidad por año que hemos tenido. Ahí. Lo voy a decir, ya, ahí sí. Si se fijan, hemos ido disminuyendo un poco de sismicidad por los años, y qué raro, ¿no? ¿Cierto? Bueno, tiene que ver con también, como les decía recién, si hay un sismo grande, obviamente va a afectar todas estas estadísticas que les digo. El 2010 en particular hubo obviamente un sismo muy grande y tuvo muchas réplicas, y por eso mismo teníamos tantos sismos. Y así fue bajando. Todos estos sismos de acá, ¿qué les digo? Sí, yo les dije que eran más o menos 20 sismos diarios, los números no dan, porque estos son los sismos, no cambié el número, este en el 2018-2021. Estos son los sismos percibidos, ¿ya? Y eso también estaba aquí en el mapa. Si se fijan, los puntos más grandes son los sismos, casi siempre son más grandes porque son los sismos que la gente sintió. Y los sismos chiquititos probablemente gente los siente, pero no siempre son sentidos, no siempre son percibidos. Entonces hacemos esa distinción. Entonces tenemos que, por ejemplo, perdón, aquí me equivoqué, pero el 2021 se reportaron más de 7.000 sismos, pero de eso solamente 364, menos de uno por día más o menos, fueron percibidos. ¿Ya? Y tenemos que, por ejemplo, acá el 2010 hubo un sismo muy grande, el 8.8, con muchas réplicas, y las réplicas probablemente siguieron durante varios años, hasta que ya más o menos el 2013 bajamos harto de sismicidad. Pero ¿qué pasó en 2014 y 2015? Otros dos terremotos importantes. En 2014 hubo uno en Iquique, y en 2015 por Illapel, Coquimbo, etc.
Y así fuimos bajando, y hay años que se sube un poquito, hay años que no. Por ejemplo, en 2017 hubo una secuencia frente a Valparaíso, donde también tuvo hartos sismos, pero no fue un terremoto grande, sino que fue magnitud 6,9, si no me equivoco. Y así, eso es más o menos nuestra línea relativamente base. Y bueno, acá hemos aumentado un poco el sismo, y yo creo que tiene que ver con también aumentar un poco en estaciones sismológicas. Y grandes ejemplos, este es el ejemplo somos el mejor país de Chile, del terremoto de Valdivia, de 1960, que todos dicen, oh, Chile gana, y qué sé yo. Este es el terremoto más grande del mundo, pero registrado. Eso no significa que es el terremoto más grande que haya habido alguna vez en la Tierra. Probablemente pueden haber ocurrido otros de la misma magnitud o un poco superior. Y este es el más grande registrado porque antes de eso no existían. Los sismómetros son bueno, la sismología es una ciencia relativamente nueva que se vio muy rápidamente crecida por las guerras. Entonces, para esta época ya había un sismómetro más o menos del 1920, más por ahí empiezan a existir los primeros sismómetros. Ya, bueno, y entonces el terremoto de 1960 fue de magnitud 9,5. Cosas interesantes de este sismo es que, por ejemplo, las réplicas se extendieron por toda el área de ruptura, que es esta área que les mostraba grande, de unos 1000 kilómetros. Las réplicas se extendieron a lo largo de todo esto. Y otra cosa interesante que encuentro es que la escala de magnitud de momento es más nueva que este sismo. Entonces hay gente que dice, no, si este terremoto fue más grande, que no sé qué, pero que no sé, ¿cómo es lo que dicen? Que este terremoto fue más grande, pero las escalas se saturaron y por eso llegó a 9,5, pero que debería ser superior. En realidad, no. Pasa que esta escala incluso se inventó después porque los sismólogos sabían que este sismo había sido muy grande, pero las escalas que existían hasta la época, que se utilizaba, por ejemplo, la magnitud local, entre otras escalas, no te mostraban un sismo tan grande. Entonces, como que estaban ahí como con el bichito, y gracias a eso se pudo generar otro tipo de escala que fue la de magnitud de momento. Por Kanamori se llama el científico que la inventó, junto a otra persona. Y antes de eso pensaban que en el Pacífico existía como una especie de rotación antihoraria, y eso tenía que ver, por ejemplo, con las cosas que veían hacia California, y ahí hay rotación, pero acá, cuando fue este terremoto, vinieron a ver así como yapo, entonces como que se movió la Tierra así, y no se movió así, en las playas hay veces que se hunden, hay playas que se levantan, y como que quedaron muy así como descolocados, porque este terremoto no tenía que ver con las teorías que ellos estaban planteando de que existía esta rotación, sino que obviamente no había rotación, sino que había una placa metiéndose debajo de la otra. Otra cosa importante de este sismo es que tuvo un precursor muy grande, de magnitud 8.1, que fue el día anterior, ¿ya? Fue cerca de, y bueno, estos de acá se llaman check maps, y muestran la intensidad instrumental. Por eso les decía que igual puede no ser subjetiva, en realidad esta es como la parte de intensidad objetiva, se puede obtener también a través de instrumentos. Muestran la intensidad de cómo se sintió el sismo en distintas partes de Chile. Entonces, si se fijan, un sismo de magnitud 8.1 es mucho más local, y este mapa es o sea, este cuadradito de acá. El sismo 8.1 se sintió fuerte, pero mucho más localmente. El sismo de magnitud 9.5 se sintió fuerte, pero en una gran proporción de nuestro país. Y otra de este sismo en realidad uno podría hablar todo el día de él. Otra de las cosas interesantes que tuvo es el tsunami transpacífico, que puede pasar muchas veces por distintos terremotos. También hemos tenido riesgos de tsunami, por ejemplo, para el terremoto de Japón. Típico que nos tiramos tsunami entre todos los países a lo largo del Pacífico, largo y ancho. Ya. Este es otro ejemplo que me gusta mucho dar. ¿Por qué? Porque es un sismo del tipo intraplaca. Ya estamos como justitos en la hora, pero ya estoy terminando, así que estamos. Este es un tipo de sismo intraplaca, ¿ya? O sea, de los que ocurren debajo, pero en la placa Sudamérica, o sea, en la placa de Nazca, perdón, en la placa de Nazca donde se rompía. Fue de magnitud 7.8, algunos le dicen un poco más, depende mucho. Para esa época igual hay pocas estaciones sismológicas, entonces cuesta
cuesta mucho saber realmente cuál fue la magnitud, cuál no fue la magnitud, pero interesante es que se sabe, o sea, se infiere que fue del tipo intraplaca y que es el terremoto más mortífero de Chile. Ya hay gente que estima hasta más o menos 30.000 muertes. Me gusta mucho ponerlo en perspectiva con, por ejemplo, todas las muertes que hemos tenido por COVID, que ya van sobre los 40.000, pero en 2 años estos fueron más de 30.000 en 1 o 2 días, quizás 4 días, porque siguen ocurriendo muertes después, pero en un periodo de muy corto de tiempo y en un lugar mucho más acotado, que fue en Chillán. Ya, el terremoto del Maule, por otro lado, es de los tipos intraplaca, porque se puede saber porque, por ejemplo, generó tsunami. Pero fue percibido en gran parte de Chile, es de los que más recordamos últimamente, aparte del de Coquimbo, también que tuvo otro tsunami, el de Iquique, para la gente más hacia el norte. Y hubo daños en grandes partes del país, tsunami, y la zona llevaba una brecha sísmica, que les voy a mencionar un poco más adelante de esto, de 170 años. Ya, aquí les pongo de nuevo esta para recalcar que lo importante que son las áreas de ruptura. Cosas interesantes del terremoto del Maule es que se dice que lo predijeron. Ya, fue predicho por sismólogos en nuestro país. De hecho, aquí aparece entre todo esto el nombre de nuestro jefe, Sergio Barrio. Ahora, propiamente tal, predicho no. Lo que pasa con este sismo es que se estudió la zona y dijeron así como la zona está lo suficientemente lista como para que se genere un terremoto de magnitud, decía más o menos 8 algo, 8,5 en los próximos años, décadas, no dijeron, y esto salió el 2009. Al año siguiente fue el terremoto. Obvio que nunca esperaron que fuera tan encima, se sabía que podía ocurrir el terremoto, pero nunca no fue predicho propiamente tal, porque para predecir necesitamos más información, como por ejemplo cuándo va a ser, y esto simplemente dijeron como que podía haber un terremoto aquí. Ya otras cosas es que por ejemplo fue captado por GPS, y el primer terremoto, los GPS son como de los últimos instrumentos que la sismología ha estado utilizando harto, entonces este fue el primero captado por eso, después vino el de Japón y ellos obviamente tenían mucho más GPS, entonces se pudieron hacer muchas más cosas, pero con esto igual fue importante para la sismología y se cambiaron normas sísmicas y se creó el Centro Sismológico Nacional al que le debo mi trabajo. Otro de los terremotos que también me gusta mucho hablar, y creo que me quedan un par más ya, es el terremoto de Chile Central, de 1730. ¿Por qué? Porque este fue muy grande. ¿Ya? Se estima que su magnitud fue más o menos de 9, obviamente para esa época no teníamos las formas de medirlo. Se estima en función de los daños, o sea, los lugares donde hay más daños probablemente estén muy relacionados con el área de ruptura, y el área de ruptura tiene mucho que ver con la magnitud. Y han pasado más o menos 300 años de este evento, lo que igual es considerable, y se estima que este tipo de eventos súper grandes tienen una recurrencia más o menos de entre 300 y 500 años. Entonces, algo podría ocurrir en los próximos 200 años. El terremoto de Aysén es otro tipo de sismo, y ahí ya para completar todos los ejemplos que les he dado, les di un ejemplo de cada uno. Este es de los tipos de sismos que son corticales. Fue un terremoto superficial o cortical. El problema de este terremoto, que fue para el año 2007, en esa época no había muchas estaciones sísmicas en Aysén, no existía el centro sismológico propiamente tal, sino que era el servicio sismológico, y ellos sintieron muchos sismos, fue como o sea, una gran secuencia sísmica, se sintieron varios, hasta que ocurrió este, y probablemente con réplicas después. Fue de magnitud 6,2, uno diría, oh, ya, chico, no pasa nada con eso, pero el problema es que generó deslizamiento de tierra, y con eso generó un tsunami local, pero los tsunamis locales de deslizamiento de tierra pueden ser muy grandes localmente, y generó víctimas fatales, unas 10 personas se murieron. Entonces, eh, hay que tenerle respeto a todos los tipos de sismos, porque todos pueden tener víctimas fatales, y eso es lo que no queremos que ocurra. Ya. Y esto es lo que les decía de las brechas sísmicas. Una brecha sísmica es
lugares donde se sabe que no ha temblado en un tiempo grande, ¿ya? Se tiende a pensar, como les decía, para el 1730, que tienen una especie de recurrencia los sismos cada una cierta cantidad de tiempo. Esto de acá les muestra más o menos, encuentro que tiene demasiada información este mapa, pero hacia atrás está el tiempo, o sea, en esta línea de acá está el tiempo, entonces podemos ir viendo distintos sismos y con los largos de las áreas de ruptura. Entonces, los largos más grandes son los terremotos más grandes, por ejemplo, el de 1730 es uno de los más largos, porque ocurrió desde más o menos desde La Serena hasta Constitución. Y todo eso fue su área de ruptura, entonces todo eso tiene que ver con su magnitud. Entonces hay algunos más chiquititos, en 2015, por ejemplo, si lo comparamos, es más chiquitito que el del 2010, este fue 8.3 y este fue 8.8, y se ve harta la diferencia porque la escala de magnitud es logarítmica. La cosa es que uno puede ir viendo cierto tipo de recurrencias, sobre todo en la zona central, porque tenemos más historia, ¿ya? Lo que desde más o menos desde el 1900 hacia atrás, todo es pura historia y son puras aproximaciones de lo que ocurrió. Entonces tenemos sismos más o menos relativamente recurrentes, ¿cierto? Podemos ir viendo una especie de recurrencia. ¿Y qué pasa aquí? El del 2015 pasaba lo mismo, ocurrió en el 2015, pero se sabía que más o menos había ocurrido uno en 1880, 1943, y qué pasaba. Y ahí se llenó el cuadrito que era el 2015. Hacia el norte ocurrió otra cosa muy interesante, que dicen que se viene el megaterremoto en el norte, no sé qué. Vinieron muchos años diciendo, se viene el megaterremoto en el norte, y ¿qué pasó? Ocurrió en el 2014. ¿Por qué? Porque se sabía de este en 1877 y más o menos estos de acá se pensaban que eran más grandes, hay algunos autores que dicen que son más chicos, entonces pensaban que ya, teniendo esto, si fuera más grande y teniendo este, debería venir uno grande acá, pero vino uno más pequeñito. Pasa que hacia el norte es difícil, como fue poblado muy tardíamente el norte, sobre todo hacia la costa, es difícil saber qué tan grande o qué tan chicos fueron los sismos porque no había mucha gente, entonces no había mucho daño simplemente por la baja densidad de población. Entonces, es complejo decir si viene o no viene el megaterremoto en el norte porque estamos igual haciendo como una línea con un punto. Hay gente que sigue pensando que, por ejemplo, en esta zona falta todavía que llegue otro terremoto. Y otra de las zonas interesantes, más o menos acá frente a Huasco, Copiapó, por ahí, que hubo un terremoto en 1819, en 1922 se cumplen 100 años este año de este terremoto, entonces uno pensaría que más o menos es evidente que 100 años después debería venirse otro, porque es más o menos ese recorrido. Ya, hay gente que habla de que los terremotos más pequeñitos tienen una recurrencia más o menos de 100 años y que los terremotos más grandes como estos, o como el de Valdivia que estamos hacia abajo de este mapa, tienen una recurrencia de como unas 300 a 500 años. El de Valdivia tenía uno exactamente igual, más o menos en 1570 y algo, si no me equivoco, que fue para la conquista y que hubo un gran terremoto en el sur y fue justo es calcada el área de ruptura que estiman con el terremoto de 1960. Y las últimas cositas que siempre me preguntan, la falla de San Ramón. ¿Qué pasa con la falla de San Ramón? La falla de San Ramón es una falla que está a las faldas de la cordillera de los Andes, en las comunas hacia el oriente de la capital. Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, no sé si me olvidé alguna, todas estas de aquí. Y gracias a esta falla que ha sido muy mencionada en los noticieros, y la gente está bien pendiente de ella, que obviamente mueve recursos y hay muchas estaciones sismológicas nuestras por aquí dando vueltas para estudiar la falla. Hasta el momento no se han encontrado ningún sismo en la falla, ¿ya? Pero eso no significa que no sea una falla activa. Para que una falla sea activa, al igual que para que un volcán sea activo, se habla de que estén activos geológicamente. Y como les digo, todas las cosas geológicas necesitan largos tiempos para ocurrir, entonces una falla activa son algo así como unos 10.000 años, al menos, que haya tenido su última actividad, y justo el último gran terremoto fue hace 8.000 años. Entonces, obviamente decimos que está activa, pero eso no significa que vaya a temblar mañana porque está activa, sino que puede temblar, no sé, 2.000 años, quizá 3.000 años, 5.000 años. Ya, como les digo, no ha habido sismos hasta el momento, pero sí han habido estudios.
Y esto es relativamente un poquito complejo de entender, pero ni tanto, ¿ya? El PGA, que si se fijan entre paréntesis dice G, tiene que ver con o sea, es una aceleración. Acá medimos la aceleración como es proporcional al daño que podría generar un sismo, o como qué tan fuerte un sismo uno siente, o qué tan despacio lo siente. Si se fijan en esta función de G, entonces si fuera un G, significaría que la aceleración, o sea, al final la fuerza, equivaldría a la gravedad, entonces el sismo sería capaz de levantarte, ¿ya? Levantarte del suelo, tendría la suficiente fuerza como para levantar. El terremoto si es que rompiera la falla de San Ramón, las zonas más cercanas sería un PGA de 0,8, así iría bajando hacia 0,2. Ya, bien, hasta ahí todo bien. Pero ahora pongámoslo en perspectiva. En Santiago, en el lugar donde más fuerte se sintió el terremoto del Maule, el PGA medido fue de 0,3. ¿Ya? Entonces esto se sentiría harto más fuerte que lo que se sintió el terremoto del Maule aquí, y aquí se sintió, yo al menos lo sentí bien fuerte. Entonces esa es como la importancia de la falla de San Ramón, porque hay que seguir estudiándola, hay que seguir monitoreándola, porque en realidad los daños que podría generar, sobre todo hacia las comunas que están más hacia el oriente de la capital, es bien importante. Ya, y por último, algunos mitos típicos. Hay uno que lo mencioné, así que lo van a adivinar al tiro, pero hagámoslo rapidito. Si hay muchos temblores de magnitud baja, es mejor, porque así no va a haber uno grande. ¿Verdad o mentira? Ya, les digo al tiro que es mentira. Ya, como les conté, la magnitud es una escala logarítmica. También les voy a poner, o sea, al final hay un videito donde lo explico mejor yo. Pero fíjense, por ejemplo, en este sismo, el verdecito era de magnitud 5,8. ¿Qué pasa? Que si hay muchos sismos de magnitud 5,8, ya se podría liberar energía de, por ejemplo, que no ocurra un magnitud como el del Maule 8,8. Pero ¿cuántos necesitamos? Necesitamos una cantidad ridícula de sismos. Entonces, la magnitud escala logarítmicamente. Entonces, la diferencia entre, por ejemplo, entre un 6 y un 7 son 32 o 31, no, 30 sismos, pongamos. Entre un 6 y un 7 necesitamos 30 sismos. Ya, necesitamos 30 sismos de magnitud 6 para que no ocurra un sismo de magnitud 7. Necesitamos 900 sismos de magnitud 6 para que no ocurra uno de magnitud 8. Entonces, cuando tiembla harto, acá nosotros decimos, ay, qué bueno, así no va a venir uno más grande, pero en realidad necesitamos que temblara mucho, porque los sismos que sentimos que tiemblan harto no son de magnitud 6, son de magnitud 4, 5, entonces, ¿cuánto necesitaríamos para que no ocurra uno de magnitud 8? Es una cantidad ridícula que no va a ocurrir. Eso por eso es mentira. Otro mito, un temblor de magnitud 6,5 no debería tener grandes consecuencias, o menos. Oye, que se los dije antes, pues, si les muestro hasta un ejemplo. Así que es mentira. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad y la exposición a la que estamos expuestos, ¿ya? Acá les pongo dos ejemplos, Italia y Haití, donde hubo muertos, donde hubo daños sin víctimas mortales, pero magnitudes pequeñas no necesariamente tienen que ver con pocos daños, sino que tienen que ver con que quizás estos estaban menos preparados frente a un sismo. Otro mito, luego de un gran evento, digámosle, este también se lo dije hoy, es que, perdón, andaba medio dormida haciendo esta presentación, pero ya. Un sismo, luego de un gran evento de magnitud 8 puede venir otro más grande, y es el ejemplo que les mencioné, que es el del terremoto de Concepción de 1960. Aquí, si se fijan, este es el diario del 22 de mayo de 1960. El terremoto de 1960 fue el 22 de mayo, pero obviamente los diarios salían con las noticias del día anterior. Y este decía, 109 muertos causó un terremoto en el sur, más o menos por Concepción.
hubo muertos en el terremoto que fue el precursor simplemente de un gran terremoto que vino después, que fue el de Valdivia, el 22 de mayo. Con respecto a eso, tenemos distintos tipos como de actividad sísmica. No siempre van a haber precursores, a pesar de que algunos sismos sí los tienen, algunos sismos no los tienen, entonces no es una forma directa de saber si va a temblar, va a venir algo más grande o no, o simplemente puede ser actividad sísmica normal y que después pare. Pero cuando existen los precursores, después viene un evento más grande en magnitud, el evento principal, y de ahí vienen un montón de réplicas. Las réplicas siempre ocurren, van de una forma mucho más condensada, las horas iniciales, los días iniciales, y después van bajando en magnitud y en periodicidad que van ocurriendo al tiempo que pasa. Ahora, esto puede durar, dependiendo de la magnitud del sismo, puede durar un par de días, o puede durar un par de meses, o puede durar hasta años. Se dice el del terremoto del Maule tuvo años de réplica. O sea, el de 1960. Y por otro lado tenemos otro tipo de actividad, que esto también es muy recurrente en Chile. Cada cierto tiempo hay unos por Navidad, más o menos, hay en otras zonas de Chile en donde ocurren enjambres de sismos. Los enjambres, la característica que tienen es que ningún sismo destaca lo suficiente en magnitud con respecto a otro, sino que hay una mezcla así más o menos bajita, todos sismos en torno a, no sé, magnitud 3, 4, 5 más o menos, pero no hay ninguno que diga, este es el sismo principal, sino que ocurre un enjambre y de repente deja de ocurrir. Y pasa harto en Chile. Ya. Mito número 4. Ya que tembló la semana pasada en Japón, por efecto rebote se vio un sismo en Chile. Esto es mentira también, entonces son todo mentiras. Es mentira. Hasta el momento no se ha podido comprobar científicamente de que exista una relación entre los terremotos de lo que pasa en Japón con lo que pasa en Chile. Lo que pasa es que son dos zonas altamente sísmicas. Tiembla siempre allá, tiembla siempre acá, entonces probablemente ocurran coincidencias, lo que muchos charlatanes han tratado de decir que es que están relacionadas, pero simplemente son coincidencias. ¿Ya? Otro mito que me gusta explicar, que es el de cambio climático. ¿Provocará aumentos en los terremotos? ¿Qué creen ustedes? No hay una respuesta así 100% clara. Yo les voy a decir que es mentira, pero no es del todo mentira. Igual puede que aumente. Los sismos de subducción a los que estamos acostumbrados probablemente no aumenten, aunque del todo, igual obviamente se sigue estudiando, esto no es un no definitivo, pero no tienen tanto que ver con lo que pasa en la meteorología afuera de nosotros, y un par de grados de diferencia afuera no va a cambiar nuestra actividad sísmica. Aunque sí hay zonas que se ha visto que aumenta la actividad sísmica porque hay muchísima lluvia, así como en los monzones hacia la India, cosas así. Acá en Chile no pasa, ¿ya? Entonces, por ese lado no. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los glaciares? Los glaciares de repente están en cuencas en la cordillera, y si se empiezan a derretir hay mucha fuerza que ya no va a existir abajo, y eso va a poder activar fallas locales. Entonces, ese tipo de sismicidad sí podría haberse afectado, por ejemplo, por el cambio climático. Entonces, no es un no definitivo de todas formas. Ya, otro mito: en días nublados tiembla más. Este me gusta harto porque la medición del gas de radón se considera como indicador de la actividad sísmica. Hasta el momento no, que yo sé. ¿Ya? Ya, bueno, en días nublados tiembla más. No, ¿por qué no? En realidad lo que les quiero mostrar es otra cosa. Es el típico problema al que nos vemos enfrentados, que es correlación y causalidad. Estos aquí son dos gráficos que muestran en rojito las personas que se ahogaron cayéndose en una piscina, y en negro las películas que apareció Nicolas Cage, la cantidad de películas. Y se parecen mucho, pero eso no significa que sean eventos relacionados. La gente no se tira a la piscina porque Nicolas Cage aparezca menos en películas, ¿ya? No necesariamente son eventos relacionados, y eso es lo que les quiero mencionar con respecto a si los sismos ocurren más en días nublados o no, o estamos realmente viendo relaciones, pero, o sea, las relaciones existen o son simplemente coincidencias, ¿ya?
¿hay una causalidad detrás de esa correlación? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, como que, ¿cuál sería el fenómeno físico que haga que las nubes incidan en los sismos, o que los sismos incidan en las nubes, y hasta el momento no se ha podido corroborar ninguna de estos tipos de relaciones? Otra más, solo porque me gustan. Esto es una página web, está ahí el chiquito, que tiene un montón de frases, si quieren entretenerse viéndolas, porque los encuentro geniales. La tasa de divorcio en Maine, un lugar de Estados Unidos, versus la tasa per cápita de consumo de margarina. Obvio que si la gente se divorcia no consume menos margarina, ya no es una relación tan clara. O sea, no sé. No para todos. Si ustedes se divorcian, por favor, empiecen a medir su cantidad de tasa de consumo de margarina, a ver si hay una relación, porque no es tan clara, ¿cierto? Ya. Otro mito. Los terremotos tienden a ocurrir siguiendo el ciclo de la luna. Esto, al igual que antes, yo les podría decir que hay correlación y causalidad, qué sé yo, pero igual yo tendería a pensar que como que podría haber alguna relación, ¿ya? Porque obviamente la luna ejerce gravedad sobre la Tierra, al igual que la Tierra sobre la luna, y está el efecto de las mareas, por ejemplo. ¿Por qué no podría ocurrir más terremotos cuando la luna está llena o cuando está nueva versus cuando está no nueva ni llena? Pero es falso. Esto realmente lo estudiaron así, es un paper que dice que no pasa nada. Sismicidad en función del ciclo lunar, el ciclo lunar dura 30 a 31 días, no recuerdo, pero aquí está, y estudiar los terremotos más grandes, en realidad no hay ningún patrón realmente como marcado de que haya más sismos en ciertos periodos o no, al igual que en función de los meses del año, quizás podrían verse sismos más marcados, no sé, con algún tipo de estación, qué sé yo, pero no pasa nada. Y bueno, el último, que ojalá todos lo digan junto a mí. ¿Los terremotos se pueden predecir? No. Para predecir un terremoto necesitamos varias cosas. Por eso les dije el terremoto del Maule, lo dijeron, pero es mentira, porque no están todas las cosas que necesitamos predecir. Necesitamos saber dónde va a ser, necesitamos saber cuándo va a ser, y la magnitud, probablemente una estimación de magnitud. ¿Qué pasa con todos estos predictores de sismo? Es que dicen así como, siempre dicen que va a rebotar el sismo, bueno, que ya está mal. Entonces dicen, no, hubo un terremoto en Japón, entonces se viene uno en Chile. Y es como, ¿en qué parte de Chile? Si igual es grande, o sea, igual son varios kilómetros a los que estáis pudiéndole achuntar. Tampoco dicen la magnitud y tampoco dicen cuándo, puede ser una semana, 2 semanas. Entonces, en realidad están jugando realmente achuntarle, y tienen, se ha comprobado que tienen como estadísticas relativamente parecidas al azar. O sea, si uno jugara a achuntarle, ellos tienen un porcentaje de acierto muy parecido a achuntarle, ¿no? Por último, los comentarios finales que les quería mencionar es, bueno, esta charla fue organizada por ITREN y tiene mucho contenido bien interesante, sobre todo para docentes, si todos ustedes son docentes. Esta página web está muy buena. Aquí les dejé un par de ejemplos, en realidad tiene harto más, y tiene harto más con respecto a todo tipo de amenazas naturales, no solamente terremotos, sino que hay más de tsunami, lluvias, incendios, etc. Y lo que encuentro genial es que te dice qué partes del objetivo curricular es la que te sirve, ¿ya? ¿Qué es lo que estás cumpliendo? Entonces, en realidad está como llegar y usar, está muy bueno. Otra cosa más es que, bueno, les dije que con respecto a la magnitud yo tenía un videito, están en el canal de YouTube del Centro Sismológico, y hay varios más que muestran hartas de las cosas que toqué aquí, pero en realidad el contenido sí está muy bueno, sobre todo para llegar y mostrar en clases que tienen data, está bueno. Y por último, no olviden seguirme si es que no me siguen en redes sociales, porque obvio que le faltaba un poco de ego a esta presentación, tenía que hablar un poco más de mí. Eso, si tienen preguntas, este es el momento, este es el lugar, se las puedo aclarar todas y cada una de ellas. Ay, si quieren hablar, sería genial, me encanta interactuar. Y si alguien tiene algún comentario, por favor, si puede levantar la mano para darle, para desilenciarlos.
Bueno, contarles también que esta charla va a quedar grabada, o sea, está siendo grabada en estos momentos, pero la van a subir a YouTube, así que si la quieren consultar más adelante, obviamente uno no tiene una capacidad de retención de tanta información, sobre todo a esta hora ya que tanto con el cerebro medio apagado. Así que eso, va a quedar el material ahí para llegar y consultar. Parece que no hay muchas preguntas. Sí, espera un poquito. Roberto Angulo está... A ver. Ya, Roberto, dale nomás. Sí, Roberto, tienes que abrir el... Sí, eso. ahora sí. Sí. Sí, ahí ahora sí. sí. Hola, Sí. buenas tardes. Consulta en relación a la falla de Liquiñe-Ofqui. ¿Se tiene alguna información de, no sé, alguna recurrencia sísmica o alguna magnitudes, decimos, que han tenido en su historial, como la máxima, por ejemplo, o algún tipo de recurrencia sísmica? Mira, hasta el momento desconozco yo, pero personalmente, en realidad nunca me he metido mucho a estudiar la falla del Quiñoz, que yo creo que tarea para la casa. Pero de que es también una falla activa, también lo es, y es así, ha presentado sismicidad y también se le atribuye varias cosas como de volcán. Como que está ahí bien, está bien siendo estudiada por eso. Pero al menos sismicidad de que ha presentado, ha presentado. No así, por ejemplo, la falla de San Ramón. Pero la recurrencia la desconozco. Sebastián Piña. Hola, me sumo a una pregunta que hizo Javier también, creo, en el chat, o quizás es similar. Tú mencionaste que habían 20 sismos diarios, más o menos. ¿Esos son los percibibles de una magnitud hacia arriba? Porque eso no me quedó muy claro. ¿Cuál es el como nivel que se toma para decir esos 20 diarios? Son 20 sismos diarios que reporta el Centro Sismológico realmente. Y esos son de magnitud 2,5 en adelante. Entonces, ¿pueden haber más? Sí, y pueden haber más 2, Ya. 3, 1. Hay incluso hasta magnitudes negativas, pero no somos capaces de verlo, porque al final las estaciones son como hacerse un examen. Si uno está haciendo un examen en la mano, no va a ver lo que pasa en el pie. Las estaciones pasan lo mismo. Si las estaciones están cerquita de cierto lugar, no vamos a saber lo que ocurre a varios kilómetros. Ujú. Pero esos son de 2,5 en adelante, 2,5 en adelante en todo el país, incluyendo la región. Súper, gracias. Ujú. Fernando. Fernando, dale nomás con tu micrófono. Tienes que activar. Ahí. Ya. Se pueden observar las fallas, explorar las fallas, buscar fallas geológicas. Por ejemplo, acá en Copiapó está la de Paipote. ¿Se podrían observar las fallas de Paipote? ¿O es algo muy profundo que no se ve superficial? Obvio se puede, o sea, es un parte de como los estudios científicos que tienen que hacerse. En realidad yo creo que hace falta más esfuerzos desde el Estado para conocer todas nuestras fallas, porque en realidad nosotros en Chile deben haber muchísimas más que no estamos teniendo en cuenta. Se tiene conocimientos de algunas, se pueden monitorear. El Centro Sismológico en particular no es que busque fallas, nosotros estamos encargados más del monitoreo sísmico que existe. Por eso mismo te digo que tiene más que ver como con los esfuerzos científicos que se puedan generar con respecto a los estudios de riesgos. No sé si existen instrumentos que midan el estrés de una falla, realmente no desconozco. Se puede medir igual como viaje, según los GPS, bueno, se llaman GNSS, los instrumentos sismológicos en realidad, se pueden medir un poco los desplazamientos, la falta de desplazamiento, ese tipo de cosas. No sé si realmente es una cosa tan directa contra el estrés, pero eso es lo que se utiliza más. Y bueno, medir también la actividad sísmica propiamente tal. Marcos Fuente Alba.
tiene la mano. Dale nomás, abre su micrófono. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Estoy hablando de la comuna de Vicuña, la región de Coquimbo. Acá estamos más cerca de las estrellas que de otro lugar. Y le quería comentar un poco lo mismo. ¿Cómo es esto de la investigación? ¿Hasta dónde hemos llegado? Por ahí supe de que se había detectado un temblor en Marte, todo un tema. ¿Cuál es la relación con los nuestros? ¿Cómo se generan? ¿Hay algo que sea similar o son situaciones absolutamente distintas o no están estudiadas? En fin. Bueno, con respecto a lo de Marte, se mandó una sonda hacia allá que está siendo estudiada en estos momentos y se han detectado sismos. Lo encuentro muy interesante. Ahí pasa algo súper particular, que es que mandaron una sonda con un sismómetro, ¿ya? Y como les mencioné, como que igual necesitamos triangular para saber las localizaciones de los sismos, pero en realidad con un sismómetro igual se pueden hacer cosas y se ha hecho un montón. Como que le han sacado todo el jugo posible porque tienen un puro sismómetro, pero igual pueden saber qué está pasando. Y de hecho, acabo, así, antes de esta charla, miré muy a la rápida un paper de que están viendo como sismos que son muy parecidos, muy repetitivos, que tendrían que ver como con actividad volcánica, como debajo de eso, y eso ella, lo leí recién, te juro que salió ayer, no sé, hace un par de días, es súper nueva, así que luego en mis redes al menos voy a estar sacando información al respecto, yo creo, porque lo encontré súper interesante. Esa es como, bueno, esos son los límites espaciales de la sismología, igual también hay luna, bueno, se dicen, ¿y qué les digo? Martemotos, porque en inglés es Marsquake, porque terremotos es de la Tierra. Pero también habría, se dice que habría, o hay, creo que fueron registrados en la Luna, lunamotos, también fueron estudiados hace más años. Esos son los límites espaciales. Ahora, los límites en Tierra siempre tienen que ver como con la cantidad de estaciones, la disposición de ellas. También hay estaciones, por ejemplo, acuáticas, estaciones sismológicas que van debajo del fondo marino, que vendrían un poco a ver, vamos a ver si alcanzo a devolverme lo suficiente. Ay, qué larga esta presentación. Ya, las estaciones sismológicas nuestras siempre están como por aquí, ¿cierto? Pero al menos, no sé, por ejemplo, Japón o los estadounidenses que tienen más recursos y ganas de investigar este tipo de cosas, no, en realidad nosotros igual tenemos ganas, pero los recursos no siempre son lo suficientes. Sobre todo para este tipo de estaciones, las estaciones que son submarinas ocurren mucho más cerca de, por ejemplo, los sismos mismos que ocurren aquí. Entonces, da más tiempo para alertar, todo ese tipo de cosas. Pero son muy caras. Entonces, uno tiene que igual poner en la balanza. Uno puede poner una estación bajo el mar versus poner, no sé, unas 20 en la tierra. En realidad, quizás sea mucho más beneficioso poner en la tierra. Pero esos son como los límites a los que estamos siempre nosotros interpretando. No se me ocurre más en realidad. Bueno, y en la misma, o sea, en una línea similar, ya va hablando más de ciencia, en que está hoy en día, yo creo que algo muy interesante que está ocurriendo con la sismología, que se está hablando mucho de los terremotos lentos, de meses, ¿ya? Son movimientos que no son asísmicos, en realidad como que no generan movimientos bruscos frente a nosotros, que pueden durar meses y que podrían hablarnos un poco como del periodo de antes de que ocurran. Y eso es harto de lo que se está estudiando hoy en día. Entonces, cada cierto tiempo hay profesores que dicen así como, antes del terremoto de no sé qué, hubo un terremoto lento. Y eso solamente se pueden captar, no tanto como por los sismómetros, aunque igual un poco sí, pero se puede captar más por los GPS, porque los GPS miden donde uno está parado, y de repente uno debería seguir parado en el mismo lugar exacto, pero pasa que no, entonces quizás hay un movimiento ahí que hubo. Ese tipo de cosas se están estudiando harto hoy en día en el documento. ¿Alguna otra pregunta? Me están preguntando por el PDF que disponibilicé recién. En las redes sociales igual lo vamos a difundir, así que por ahí no se preocupen, el que contiene todos los links de interés con material sobre terremotos del sismológico y de ITRAN.
¿No hay más preguntas? Hablen ahora, callen para siempre. No, Bueno, no tan si así. se les ocurre algo después, siempre me pueden preguntar por mis redes o preguntarle directamente al centro sismológico. Todos tenemos redes sociales y Tren tiene redes sociales, el centro sismológico también tiene redes sociales, así que nos pueden seguir a todos ellos para estar muy informados. Sebastián Piña tiene la mano alzada. Dale nomás. Sí, quería preguntar por la oferta, entre comillas, que hicieron antes de las visitas al centro sismológico, que ahora las hacen en línea, según contaban. ¿Cómo son? Si nos pueden contar un poco qué es lo que hacen, cuál es la actividad y todo. No sé si respondo yo, quiere la Catalina responder. ¿Está la Cata? ¿Sí? Cata. Ya bueno, te cuento yo más. Bueno, lo que hacíamos antes de la pandemia era recibir colegios, ¿ya? Eso se puede gestionar mediante nosotros mismos, contactando al centro sismológico a contacto@ccn.uchile.cl, o se podía hacer también mediante la parte de difusión colegios, porque esto está, el centro sismológico está dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entonces, hay una parte de difusión colegios que ellos van a hacer charlas de las distintas carreras y qué sé yo, y van a distintos laboratorios y también podían ir al centro sismológico. Esas son como las dos vías que se hacían. Ahora, online no hemos hecho ninguna porque en estos momentos yo estoy en mi casa, si se dan cuenta, no estoy en el centro sismológico, estamos teletrabajando y vamos a volver relativamente luego. Pero lo que pueden hacer, como dijo Cata Caro en el chat, es escribir a contacto@ccn, porque yo creo que luego vamos a retomar ese tipo de cosas porque luego vamos a volver. Ya estamos no, en 2 días volviendo, entonces vamos a volver a trabajar presencial. Ah, me dicen por interno que sí hemos hecho online. Bueno, yo no he hecho online. Perdón, no me enteré, no me invitaron. No, mentira, sí, se han hecho online. Por eso mismo, escriban a contacto@ccn.uchile.cl, como lo dijeron en el chat, para hacerlo. Hacemos una charla, se pueden ver, bueno, el centro sismológico tiene estas pantallas donde ya nos hicimos todo el día, podemos explicar un poco más a los alumnos de qué es lo que ocurre ahí. Y eso. Sí, por nuestra parte también les estaba dejando ahí el correo aprenderesiliencia@itren.cl, que también si están interesados en alguna actividad específicamente para sus colegios, también para abordar no solo terremotos, sino que también otras amenazas de las que hay material en el sitio. Y aquí reitero por última vez la pregunta, ¿alguien más que levante la mano para preguntas? Porque si no, creo que ya damos por terminado el taller de hoy. Parece que ya no hay más preguntas. Bueno, pero como decía María Constanza, los dejamos cordialmente invitados hasta las redes sociales del Centro Sismológico, de ITREN y de María Constanza, así que ahí pueden estar siempre encontrando más material de interés, vamos a estar siempre publicando. Gracias, muchas gracias a todos por su participación, y bueno, si conocen también docentes que estén interesados en revisarlos, el taller va a quedar grabado en el canal de YouTube de ITREN, del Instituto para la Resiliencia ante Desastres. Muchas gracias, María Constanza. Gracias a ustedes por esta idea, estuvo muy bueno. Me gusta mucho hacer este tipo de charlas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias igual María Constanza. Se vienen más charlas por si acaso, esta es la primera comenzando el año, son talleres abiertos que se hacen y vamos a estar planteando diferentes temáticas. Ahora comenzamos con terremotos y que lo más probable es que también se venga sobre volcán, tsunami, invitando a algún charlista para abordarlo, ¿cierto?, a lo que es el espacio educativo. Así que cordialmente invitados para más adelante, y también si conocen a docentes o el señor Marcos también, ¿cierto?, allá desde la Municipalidad de Vicuña, también nos puede escribir para realizar algún taller con los establecimientos de allá. Súper. Muchas gracias a todos y bueno, damos por finalizado el taller. Que tengan una muy buena tarde. Adiós. Adiós. Chao, chao.